Hola, aquí estoy como siempre, con mucho gusto para saludarlos. Espero que todos estén bien. Tengo esta orilla para tejerla en esquina. Ya anteriormente la hice en forma recta. Me la están pidiendo y aquí está con mucho gusto. Espero que les guste y la tejemos. Para hacer este tejido estoy usando este hilo. Es de la marca Omega, de la línea La Perla. Esta madeja tiene 50 gramos, es 100% algodón y la estoy tejiendo con el gancho letra B 2.25 milímetros. Este hilo es muy especial, me gusta mucho, igual que el eulalí, a pesar de que es algodón, tiene un brillo muy bonito, queda el tejido muy suave. Con este hilo puede tejer blusas o vestidos. Abajo en la información del video ahí les voy a dejar el enlace de la tienda en línea para que vean los colores que tengo, la variedad de hilos también en diferentes clases. Empiezo el tejido con 20 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Empiezo la primera vuelta pasando 1, 2, 3 puntos y en el siguiente, en la cuarta cadena, un punto alto, 2 cadenas, en el siguiente punto, 2 puntos altos en el mismo espacio, 3 cadenas y paso 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena el punto alto, 3 cadenas, en el siguiente espacio un punto alto, 3 cadenas, paso 4, 1, 2, 3, 4, un punto alto, en el siguiente un punto alto, 2 cadenas, en el mismo punto un punto alto, en el siguiente un punto alto, paso un espacio y en el último un punto alto. Ahí tengo la primera vuelta. El primer grupo de 4 con 2 cadenas y aquí al final un grupo de 4 con 2 cadenas. Empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas. En el espacio de 2 cadenas se va a tejer el grupo de 4 con 2 cadenas de separación. Aquí está el grupo de 4, 3 cadenas, 7 puntos altos en las 3 cadenas. Aquí está el grupo de 7, 3 cadenas. En el grupo de 4 se teje
igual un grupo de 4. Aquí está la vuelta 2. Empiezo la vuelta 3 con 5 cadenas. Le doy vuelta y en este mismo espacio dejo el grupo de 4 en el mismo espacio de cadena, 3 cadenas. En el punto alto, medio punto, 3 cadenas para los lacitos de la piña y medio punto en cada punto alto, 3 cadenas, medio punto. Voy a tener 6 lacitos de 3 cadenas. Estoy en la vuelta 3. Tres cadenas. Este es el último medio punto y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacitos, 3 cadenas, el grupo de 4, aquí donde se tejió los 3 espacios de cadena, voy a tejer el punto alto en la primera cadena. Este lado va a ser la orilla de la tela o del tejido, aquí va a ir unido. Este es el lado de afuera de la orilla, ahí está la vuelta 3. Empiezo la 4 con 3 cadenas y se termina con un punto alto y el grupo de 4. Aquí está el grupo de 4, 3 cadenas, los lacitos de 3 cadenas, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 lacitos de 3 cadenas, 3 cadenas de separación y el grupo de 4. Como este es el lado de afuera de la orilla, vamos a estar terminando con un grupo de 4, así como esta vuelta y la 2, y empezamos con 5 cadenas y el mismo grupo de 4. Le doy vuelta. Tres cadenas. Ahí está empezada la vuelta 5. Tejemos los lacitos de 3 cadenas con medio punto en cada lazo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 lacitos, 3 cadenas, seis puntos altos, separado de 2 cadenas, dos cadenas, ahí están los 6 puntos altos en la vuelta 5.
Termino la vuelta 5 con el punto alto en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 5. Empiezo la 6 con 3 cadenas, un grupo de 4, una cadena, el grupo de 4 es la vuelta 6, tres cadenas, medio punto en cada lazo, aquí tengo 2 lazos y el tercer lazo, 3 cadenas, el grupo de 4, esta es la vuelta 6, la vuelta 7, 5 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, aquí tejemos 2 lacitos de 3 cadenas, tres cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, el grupo de 4, el punto alto en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 7, la vuelta 8, 3 cadenas, el grupo de 4, 5 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, un lacito de la piña, 3 cadenas, estamos en la vuelta 8, el grupo de 4, 5 cadenas para empezar la vuelta 9 con el grupo de 4, 3 cadenas, medio punto en el lacito de la piña, 3 cadenas, el grupo de 4. Si voy muy rápido, pongan pausa para que adelanten el tejido. Aquí tengo una cadena, 3, 5 y esta 7. Y el grupo de 4. El punto alto en la tercera cadena. Y ahí está la vuelta 9. La vuelta 10. Las 3 cadenas, el grupo de 4. Aquí está el grupo de 4. 3 cadenas. Y paso 3, 1, 2, 3.
En cuarto espacio, el punto alto, 3 cadenas. En el mismo punto, el punto alto, 3 cadenas de separación, el grupo de 4. Esta es la vuelta 10. Aquí tengo el grupo de 4 y medio punto en el espacio de 2 cadenas y ahí está cerrada la piña en la vuelta 10. La vuelta 11, 5 cadenas, le doy vuelta, el grupo de 4. Aquí ya no se teje este lado, está terminado. Aquí se empieza la nueva piña. Estas son las 2 líneas de grupos de 4. Aquí esta ya se terminó. Este es el grupo de 4. En la vuelta 11, 3 cadenas. En el espacio de la B se va a tejer los 7 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 con 3 cadenas, el grupo de 4 con el punto alto en la tercera cadena. Terminé la vuelta 11. Esta es. Empiezo la 12 igual con 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas y aquí empezamos a repetir el medio punto, 3 cadenas, medio punto en cada punto alto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 lacitos de 3 cadenas. Estamos en la vuelta 12, 3 cadenas, el grupo de 4. Ahí está el grupo de 4 y está terminada la vuelta 12. Empiezo la 13 con 5 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, los lacitos en la piña, aquí vamos a tener 5 lacitos, tres cadenas, el grupo de 4. Todo esto lo hago rápido porque sé que ya lo saben hacer. Es solamente dar pausa para estar al mismo paso después de que ya van en la misma vuelta. Ahí está la vuelta 13. Les voy a decir en qué forma cuento yo para empezar
a tejer la nueva piña que desde este espacio se empieza a levantar los dos lados, estando esta como a la mitad se empieza esta siguiente y cuento de aquí, desde aquí que tenemos los 3 puntos altos, cuento 8 vueltas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La que sigue vamos a tejer los 3 puntos altos. Esta es la 13, en la 14 vamos a tejer esto igual, los 3 puntos de cadena y aquí los 6 puntos altos separados de 2 cadenas. Ahí está el grupo de 6. Esta es la vuelta 14 con 3 cadenas. Vamos a terminar la vuelta. Y esto se va a repetir. Ahorita les voy a decir desde qué vuelta se va a empezar a repetir. Las 3 cadenas, el grupo de 4, empezamos a repetir de la vuelta 6 a la vuelta 9. Desde esta vuelta de 2 grupos de 4, esta es la 6, 7, 8 y 9. La última vuelta que vamos a repetir son las 7 cadenas y los 2 grupos de 4 puntos altos para cerrar la piña. Hasta ahí vamos a tejer 4 vueltas. Se pueden ir basando al motivo anterior. Ya saben que aquí son 3 cadenas en los lados de la piña. Aquí se empieza, es una cadena, 3, 5 y 7 cadenas. Eso ténganlo presente y ya les mencioné, estos son 3 cadenas a los lados y 3 cadenas en cada lacito de la piña. Aquí están los 2 grupos de 4 y aquí terminamos igual en la tercera cadena. Aquí les doy solamente esto, pero no se confundan si no entienden. Más adelante yo todo lo voy a estar explicando. Aquí la vuelta, esta la empezamos a este lado con las 3 cadenas y en esta la estamos terminando al lado contrario. Aquí empezamos esta vuelta y acá la estamos terminando. Vamos a continuar repitiendo. Esta es la 15, la que tejimos. Nos faltan 3 vueltas para llegar a la 18. Ok, yo les recomiendo que vayan anotando. Si tienen alguna duda, ahí tienen ya la nota y pueden ir revisando conforme vayan avanzando al tejido. Aquí le voy a dar la imagen completa del tejido. Aquí terminé la vuelta 18, que es la 9 de repetición. Tejimos los 2 grupos de 4 y aquí voy a cerrar estos 2 grupos de 4 y la vuelta 9 de repetición, que es la 18. Aquí ya sabemos cómo cerrar los 2 grupos de 4 en este primer grupo. En el segundo grupo se va a cerrar con 5 cadenas
le doy vuelta, medio punto en el lacito de cadena, en el siguiente grupo de 4, el grupo de 4. Es igual a la vuelta del motivo anterior. Aquí estamos tejiendo la vuelta 19. Anótelo. Aquí se tejen las 3 cadenas para empezar la tercer piña. 1, 2, 3. 3 cadenas en el mismo punto. 3 cadenas y el grupo de 4. Aquí está el grupo de 4. Vamos a repetir desde la primera vuelta, que es la vuelta 19. Esta está tejida para este lado. La vuelta 19 está tejida para este lado. Acá termina en la orilla y ya todas las vueltas son iguales. Si ya tiene práctica, esto no necesita explicación ninguna. Esto es para las personitas que se están enseñando a tejer y me gusta ayudar con toda la información necesaria. Aquí tenemos la vuelta 19. Los motivos en sí son iguales, solamente en sentido contrario se teje el segundo motivo y ahorita vamos a empezar a tejer este primer motivo y luego otra vez se presenta el segundo motivo al lado contrario cada vuelta. Ya no les quiero mencionar lo mismo. Vamos a seguir aquí para llegar a la esquina según sea la medida que usted necesite, cuántas piñas, dónde va a colocar la unión, porque vamos a cerrarla aquí, la punta para que termine. Todo eso les voy a mostrar. Vamos a repetir de la vuelta 1 a la vuelta 18. Aquí les muestro lo que he tejido. Es el tercer grupo, este último, y aquí está el grupo de 6 puntos altos. Voy a acercar la imagen. Aquí la tenemos y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este siguiente voy a empezar la esquina. Usted la puede empezar tejiendo más motivos o menos motivos según la medida que vaya a necesitar. En esta vuelta que vamos a empezar la piña y la esquina, se tejen igual los espacios de cadena y tejemos 4 grupos de 2 puntos altos. Le vamos a agregar 1 para la esquina. Aquí tengo 3, 2 cadenas y un grupo más de 2 puntos altos. Ahí tengo 4 grupos de 2 puntos altos. Las 3 cadenas, esto se hace como las vueltas anteriores. Me regreso en la siguiente vuelta. Aquí regreso con la vuelta. Son 3 cadenas y se tejen 3 grupos de 4 en cada espacio de cadena. Aquí tengo uno con una cadena de separación.
aquí se va a formar la esquina. Aquí está el siguiente grupo de 4, una cadena y el último y tejo el punto alto. Ahí está 3 grupos de 4 y se va a continuar tejiendo. Le doy vuelta. Aquí vamos a formar 2 piñas. Aquí 3 cadenas. Aquí ya tenemos una cadena como lo hemos tejido cada que empezamos una piña. Aquí está una cadena. Vamos a seguir 3, 5 y 7, pero van a ser 2 piñas. Aquí tengo 3 cadenas. El punto alto de 4. Tres cadenas, el grupo de 4, ahí está. Esto ya no se los voy a explicar porque ya lo tienen. Me voy a regresar hasta este espacio para tejer las 5 cadenas en cada espacio de cadena en la siguiente vuelta. Aquí tengo la vuelta con 5 y 5 cadenas. Me regreso con 7 y 7 cadenas. Aquí ya tejí las 7 y 7 cadenas. Aquí estoy para regresar y unir estos dos grupos de 4. Tengo las 5 cadenas, el medio punto y el grupo de 4. Ahí empecé la siguiente vuelta. Con 3 cadenas vamos a tejer 1, 2, 3, la piña, 3 cadenas, en el mismo punto, el punto alto, 3 cadenas, el grupo de 4, tres cadenas, el grupo de 2 puntos altos, 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas, el grupo de 4 y termino. Estas son las 5 cadenas. Aquí se va a tejer igual. Esto ya se dejó de tejer hasta aquí. Este es el final de la vuelta que sigue y vamos a estar tejiendo 2 piñas al mismo tiempo de cada vuelta. Esta es la vuelta que se teje por lo regular con 3 grupos, pero se va a contar igual, 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tejer 3 vueltas más para hacer esta vuelta en forma regular. Aquí tejí las 3 vueltas y llegamos a la vuelta 8.
estoy contando del grupo que tejimos aquí, son 8 vueltas. Voy a tejer de regreso hasta este espacio, el que está en medio de las dos piñas. Aquí le muestro la esquina, cómo se ve. Aquí me regresé hasta este espacio. Aquí voy a tejer igual los 3 grupos de 2. Y aquí también igual los 3 grupos de 2. Aquí tengo los 3 grupos de 2. Y sigo con los mismos espacios de la piña. Aquí también tejo el mismo grupo que tenemos aquí de 6 puntos altos. Aquí al final. Porque aquí tiene que empezar la línea de un lado. Aquí ya se terminó esta que va para la esquina. Regreso en la vuelta. Aquí tenemos la esquina. Una cadena. El grupo de 4. Las 3 cadenas y se sigue tejiendo la piña. Tejo hasta este espacio. Aquí llegué al grupo de 4. Aquí se tejen 3 cadenas. En este punto, medio punto o deslizo 3 cadenas y el grupo de 4. Esto es para separar la piña que va a quedar en la esquina. Aquí igual se va a terminar la vuelta tejiendo hasta este grupo de 4 en forma regular. Lo vamos a hacer la terminación. Ahí está. Ahí la tiene. Voy a terminar la vuelta y me voy a regresar hasta este grupo de 4. Ok, aquí está la esquina. Esta es la línea que viene en el lado. Aquí se abre. Esto va a continuar a lo largo de un lado. Y aquí vamos a terminar. Desde este grupo de 4 se separa la piña y se empieza a tejer hasta terminarla. Aquí se teje igual con las 5 cadenas. Se da vuelta y solamente se va tejiendo el grupo de 4 en cada lado hasta tener al final la punta cerrada de la piña. Aquí está la piña, ya la voy a cerrar en la última vuelta. Esta la dejamos empezada. Aquí tejo las 5 cadenas. Le doy vuelta y tejo un punto alto en esta forma. 1, 2 y 2 en el siguiente lado. Los voy a cerrar en un solo punto, los 4 puntos altos. Ahí está. Y tejo 5 cadenas. Y en este punto alto voy a deslizar y aquí voy a cortar el hilo. Ahí está. Aquí voy a indicarles cómo vamos a empezar esta vuelta. Esta que tenemos aquí está al lado derecho, la íbamos tejiendo, y la que sigue está al lado revés. Tenemos que dar vuelta para seguir con lo mismo. Aquí se anuda el hilo en este punto alto y se tejen las 5 cadenas. Es 1,
2, 3, 4 y 5. El grupo de 4. Aquí se va a continuar tejiendo. Cada 8 vueltas hacemos el inicio de cada piña que va a ir en forma recta, y cuando usted necesite tejer cada esquina, la vamos a repetir así como hicimos este espacio. Se corta el hilo, se vuelve a anudar para continuar, y ya los motivos es según la medida que vaya a tejer. Aquí tenemos el tejido en la esquina. Así vamos a continuar y seguir tejiendo esto mismo en cada esquina hasta llegar y unir esta parte que tenemos aquí de inicio. Esta es la primera esquina. Aquí está donde terminé la piña separada, y aquí empecé el segundo lado. Es la primera de la segunda línea. Es 1, 2 y 3. En esta piña empecé estas dos. Aquí está en los 4 grupos de 2. Esta es la segunda esquina. Si se dan cuenta, aquí terminé la vuelta. No voy a poder seguir en esta, sino que al final voy a terminar esta piña porque la vuelta hasta aquí llegó. Nos quedó al lado contrario. Ya en esta forma van a saber hacer la esquina de 2 formas según como les vaya a quedar cada vuelta. Es lo mismo, solamente que en la primera esquina quedamos a este lado al terminar la vuelta, y se dio poder tejer esta piña y terminarla, y luego empezar ya la línea siguiente. Y aquí es al contrario, vamos a hacer la línea y después terminamos esta punta de la piña. Ok, aquí está la esquina y tengo 3, y aquí va a estar la esquina, y estas son las primeras 4 piñas. Ahí está. Así voy a continuar. Voy a mostrarles lo que ya se ha avanzado. Aquí tengo las primeras 4 piñas. Aquí en la esquina, al estar terminando la 4ª piña, empecé estas 2. Esta la terminé sola, corté el hilo y aquí anudé el hilo para terminar esta. Y esta se va a contar como la primera de este lado. Es 1, 2, 3. Solamente tengo 3 piñas. Aquí esto ya se los había mostrado. Esta es la piña que quedó empezada. Para no cortar el hilo, seguí, y este es el lado igual que este de inicio, y tengo 1, 2, 3, 4 y 5 piñas. Y aquí en la 5ª piña empieza la esquina para tejer estas 2 piñas. Aquí la pude terminar porque quedó como la primera esquina que les mostré. Hice esta, quedó de este lado la vuelta y la terminé, corté el hilo. Aquí se empieza esta última piña, que es esta que ya está tejida. Aquí la vamos a terminar. Esta vuelta está al lado derecho, esta última vuelta, y tenemos aquí 3 lacitos de la piña. La vamos a empezar a este lado
Y aquí voy a anudar el hilo en este punto alto del grupo de 4, siempre dejando espacio para perder la punta y asegurarla. Se tejen las 5 cadenas y así continuamos para ir avanzando. Ok, aquí vamos a cerrar los 2 lados. Aquí tengo las 5 cadenas, el grupo de 2. Aquí se va a cerrar también al mismo tiempo la piña, una cadena, y en esta primera vuelta, tomando las 3 cadenas, la última cadena del punto alto, voy a deslizar, tejo una cadena y termino el grupo de 4. Tres cadenas, medio punto en el lacito, 3 cadenas. Vamos a tejer este grupo de 4, una cadena, regresamos. En este espacio está el grupo de 4 de la primera vuelta. Aquí tenemos 2 puntos y 2 puntos altos. Voy a tomar este punto y el siguiente para juntar la parte de arriba. Voy a deslizar una cadena y el grupo de 4. Ahí está lo que hemos estado tejiendo. Aquí tejo una cadena y en la siguiente cadena voy a deslizar. Y sigo deslizando porque este es el espacio de las 7 cadenas, pero aquí ya las tenemos tejidas en la primera vuelta. No estoy contando los puntos, solamente estoy haciendo ver el tejido que quede con la parte que empezamos. Vamos a estar tejiendo. Debería de contar los puntos, pero no lo hice. Aquí voy a tejer una cadena para terminar el grupo de 4. Ahí está. Una cadena. Aquí tenemos 1, 2, 2 puntos para que no quede tan abierto la base de 4. Una cadena y termino el grupo de 4. Ahí está. Aquí tejo el punto alto. Aquí está el inicio. Aquí lo deslizo. Y aquí donde terminamos voy a cortar el hilo para mostrarles cómo se ve ya terminado. Aquí voy a mostrarles. Esto está a este lado, lo voy a colocar, ahí está. Este es el espacio que empezamos a unir. De este lado, aquí uní primero las cadenas y luego uní
deslizo y hago ver un poco igual a los demás. Viéndolo así simplemente no tiene mucha diferencia. Ok, aquí nada más falta perder las puntas, terminar las piñas que quedaron incompletas. Tengo 2 y estas 2 esquinas ahí están ya terminadas. Ya teniendo todo esto listo, se las muestro ya en forma completa. Para terminar esta piña voy a anudar el hilo en el punto alto. La vuelta anterior está a este lado, está al lado derecho. Aquí está al lado revés y tenemos que seguir al lado derecho. Aquí se tejen las 5 cadenas, el grupo de 4, y esto lo vamos a continuar. Ya saben cómo se teje las 3 cadenas, así vamos a tejer. Esto es rápido porque está muy corta la vuelta. 5 cadenas, el grupo de 4, aquí lo voy a terminar. 3 cadenas, 3 cadenas para el lacito, el grupo de 4, 5 cadenas, aquí le doy vuelta, el grupo de 4, 3 cadenas, el grupo de 4, aquí ya vamos a terminar la última vuelta, 5 cadenas, le doy vuelta y se teje el punto alto, es 1 y 2, se deja sin cerrar, 1 y 2 sin cerrar. En el siguiente grupo igual, 2 puntos altos, cierro, 5 cadenas y deslizo en el punto alto. Aquí se corta el hilo y esta punta igual hay que asegurarla. Ahí está la esquina que nos faltaba. Aquí tiene el tejido terminado, espero que le guste. Compártalo en sus redes sociales y gracias por ver este video. Suscríbase y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, cuídense mucho, Dios les bendiga. Bye bye.